Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como cada miércoles a las 4 nos encontramos aquí en los 91.1 de San Borja, líder en peruanidad. ¿Por qué menciono que nos encontramos aquí? Porque San Borja nos permite, y le permite al Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, darnos este espacio para poder llevarles a ustedes y poner en agenda los temas que el Instituto para la Calidad quiere trabajar. Los temas de la calidad, de la innovación, de la mejora continua. Y en ese esfuerzo vamos, y San Borja nos acoge y estamos muy contentos además de estar en esta casa. Gracias a todos por estar con nosotros cada día, cada miércoles, con nosotros aquí en el programa. Quiero darles inmediatamente los temas a los cuales nos vamos a abocar hoy. Son temas, en principio lo ha planteado Galo Flores, nuestro productor periodístico, que me resultan sumamente atractivos y que van a generarnos mucha conversación y debate. Primero vamos a hablar de comunicadores en acción. Hace algunos años, cuando uno le decía a su padre, quiero ser comunicador, te decía, ¿cómo qué? Yo no entendía para qué existían los comunicadores. Y hay incluso quienes miran esta profesión con cierto desdén o con cierta poca importancia. Pero en el tiempo y con los años, por ejemplo, desde el Estado se han dado cuenta de que son fundamentales y que una sociedad, un Estado, mejor dicho, que no tiene en sus instituciones un área de comunicaciones que no es lo mismo que prensa, ojo, son cosas diferentes, está coja. Cómo se comunica, cómo llega a la gente, cómo transmite las cosas que hacen. Bueno, estaremos hoy día con dos comunicadores que conocen el Estado de arriba abajo, lo han vivido, lo viven en su experiencia laboral cotidiana, así que va a ser muy útil conocer su experiencia. ¿Por qué? Porque si la comunicación del Estado es una comunicación de calidad, estamos convencidos que el público estará mejor informado y por tanto podrá tomar mejores decisiones. Así que hablaremos de los comunicadores en acción en nuestro primer y segundo bloque del programa. Luego hablaremos de la calidad visual. Hay un dato que es interesante. En el Perú existen solo 900 oftalmólogos para una población de más de 30 millones de personas. A mí me suena poco. Hay 2.200 optómetras y solo 2 universidades ofrecen la carrera de optometría. ¿Por qué? ¿Qué explicación hay? Bueno, estaremos con el director del Instituto Hispanoamérica que ve estos temas y conoce el tema para que nos detalle exactamente de qué se trata. Y hacia el final, la calidad de vida entra a taller también en este programa, y viajar es parte de tener calidad de vida. Cuando nos dejan, ¿no es cierto? Cuando primero en nuestro trabajo nos dejan y luego los chicos nos dejan viajar, aunque a veces hay que viajar con los chicos y es igual de gratificante, pero claro, es más caro, es más difícil, en fin, ya hablaremos de eso. Vamos a hablar de una página web viajera que ofrece posibilidades de exploración, de rutas, de destinos en el Perú, y eso nos parece fascinante. Así que hacia el final del programa nos metemos al mundo de los viajes. Bueno, ese es el menú del programa. Si yo fuera usted me quedaría un rato en los 91.1 e intentaría acercarme un poco más a estos temas. Y puede llamarnos también si lo desea al 641-2007, 641-2007, los teléfonos de radio o el teléfono de Radio San Borja. 4:03, pausa y comenzamos programa. Bienvenidos. Muy bien, ya está con nosotros nuestros invitados del primer bloque de programa, primer y segundo bloque, Paola Gerí. Ella es especialista en comunicación externa, es periodista también, dicho sea de paso. He podido compartir con ella redacción en Canal N, así que la conozco personalmente. Paola, bienvenida. Un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Gracias, Carlos. Muy bien. Buenas tardes a todos tus oyentes. Yo también estoy feliz de estar acá. Tiempo de no verte. Tiempo, sí, efectivamente, ¿no? Bueno, yo te veo todos los días por televisión,
Pero sí, hace tiempo que no conversamos, ¿no? Bueno. Y va a ser un espacio muy agradable. No, y con toda la experiencia que has ganado en estos años nos vas a Sí. contar cosas muy interesantes. Y Martín Alpiste es especialista también en comunicación. Él ve la parte más interna, pero interesante también tenerlo porque su mirada del mundo del Estado y cómo se liga con las comunicaciones va a ser muy interesante. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes. Bien, encantado de estar acá nuevamente. Encantados estamos nosotros, imagínense. Bueno, comenzamos. A ver, vamos a plantear el tema de la siguiente manera. ¿Qué cosa hace una oficina de comunicación en una instancia o en una oficina estatal? ¿Cuál es su rol? ¿A qué se dedica? ¿Cuánta gente trabaja en ella? Ubícanos, Paola, por favor. A ver, una oficina de comunicaciones en el Estado tiene que planificar la estrategia de cómo vamos a difundir los objetivos del líder de esa institución. Muy bien. ¿No? En primer lugar es quién es mi líder y cuáles son los objetivos de la gestión de ese líder. Si el líder lo tiene claro, mira, todo fluye Ok, de acuerdo. rápido, ¿no? El problema es cuando convergen temas políticos con los objetivos Ok. del líder. Que se cruzan con los Que objetivos. se cruzan. Ok. Te digo esto porque yo he tenido la experiencia de trabajar en ministerios Ya. que son entes muy políticos. Muy políticos. Y actualmente estoy en un ente técnico. Ya. Entonces, hay una diferencia muy grande. ¿Abismal? Sí, casi abismal. Ya. Porque en el ente técnico se puede planificar. Ok. Se puede planificar. En cambio, en los ministerios te gana la coyuntura. Quizá al día siguiente ya no tienes jefe. Y el Tienes que razón. viene no Claro. tiene los mismos objetivos que el anterior. Vives apagando incendios. Generalmente en los ministerios, las oficinas de comunicaciones suelen vivir apagando incendios, pero para eso, bueno, yo me organizo de la siguiente manera. Tengo en un equipo de comunicaciones Ya. periodistas periodistas que me ven el tema coyuntural. Ok. Tema que me prensa, apagan el netamente. incendio. Ok. Y tengo comunicadores, Ok. ya especialistas en toda la rama, que me ven la comunicación a mediano De acuerdo. y largo Una cosa plazo. más estratégica. Así Entiendo. es, los programas que se están trabajando en esa institución, de qué manera llego a tales públicos, porque algunos son, en el caso, por ejemplo, de ministerios, uno es público costa, sierra, selva, idiosincrasias totalmente distintas. Totalmente No distintas. puedes llegar con el mismo mensaje. Ya. A veces es más, he tenido que hasta sortear la parte administrativa, saber manejarla, porque yo quería llegar, por ejemplo, a un público a Guajún, Ya. cuando trabajaba el tema del nuevo Código Procesal Penal, Ok. que iba a involucrar a todos los habitantes de este país. Y yo decía, pero ellos tienen su propia cultura, su propia forma de hacer justicia. Claro, por supuesto. ¿No es cierto? ¿Cómo llego a ellos? Entonces, bueno, o sea, como te digo, ¿no? Ahí tenías no solamente que ver la parte de comunicación, sino también hasta contratar y buscar a un aguajún que llegue con tu mensaje, con el mensaje muy claro. Y eso es importante, tener uno o máximo 2 mensajes. Ok. No tener muchos mensajes de un Ujú, producto. de acuerdo. Porque si no, la gente se olvida. Se olvida, se confunde. ¿No es cierto? Hay una tal cantidad de mensajes dando vueltas que se pierden, ¿no es cierto? Así es. Entonces, es importante en una oficina de comunicaciones que con tu líder planifiques bien cuáles son sus objetivos y en base a eso crear el mensaje. Crear los mensajes que yo quiero comunicar. Y en tanto jefa de la oficina, ¿no te tienen loca desde el último piso del ministerio o desde la oficina del jefe justamente con los incendios? ¿No te tiene tomada el tiempo? Toma gran parte de mi tiempo, pero como te digo, yo mi equipo, en esta oportunidad, en esta gestión, bueno, siempre he tenido más o menos a 6 personas trabajando Ya. conmigo y divido mi equipo. Pero es un equipo chico, ¿ah? Es un equipo... Sí, claro. Bueno, es que en ningún lado tienes un equipo tan grande. Ahorita que estoy en un ente técnico es el equipo más grande que tengo. Pero en mi sección, en mi división de prensa, tengo a 8 personas que se dividen en 2 productos muy distintos de esa misma institución, ¿no? Pero asimismo sí nos damos, bueno, los periodistas, tú sabes, gracias a Dios creo que somos rápidos, es una virtud, Sí, ¿no? Es claro. una virtud. Si nos aburrimos, si no hay adrenalina. Así es, nos aburrimos y no hay adrenalina, entonces yo comando, dirijo, doy algunas estrategias, pero tengo chicos con mucha experiencia, ¿no? Eso es muy importante. Es que... Muy importante. Sí, muy importante. De acuerdo. Sí. Martín, el jefe, ¿cuánto debe confiar en su jefe de comunicaciones? ¿Cuánta experiencia debe depositar en él? Porque además tiene a su lado asesores que no son especialistas en comunicaciones, dicho sea de paso, pero que están todo el tiempo hablándole al ministro o al jefe de la oficina, ¿no es cierto? ¿Cómo sorteas a los asesores?
estableciendo las reglas de juego desde el principio, como se dice, Interesante. ¿no? Rayando la cancha desde el inicio, porque en efecto hay puntos de vista, hay enfoques que en algunas ocasiones merecen tomar decisiones, pero esas decisiones deben estar sustentadas en una especie de acuerdo, ¿no? Acuerdo entre todo el equipo directivo para poder facilitarle al líder esta decisión. ¿Por qué? Porque definitivamente yo siempre digo, en temas de liderazgo, una característica de todo líder que quiere dejar una huella y que quiere sobre todo motivar a sus equipos es tener habilidades comunicacionales. Es bien difícil encontrar un líder que no desarrolle esta capacidad, tanto a nivel interno como a nivel externo, por supuesto, sino cómo se gana a los demás en sus objetivos, ¿no? Así es, cómo los alineas, Así cómo los es, motivas, así es. cómo haces que la institución se mueva en torno a lo que tú vas a decidir como gestión para esa institución. Entonces, cuando tú hablas de marcar la cancha, ¿de qué estás hablando? ¿De decirle qué al jefe? Básicamente es en base a lo que se establezca en el plan estratégico, que ya lo mencionó Paola hace un momento, que es importante que toda institución tenga. Que además se hereda de gestión a gestión, ¿no es cierto? Se mantiene como gestión, línea matriz. Sí, ahí incluso yo quería tocar un tema importante porque más allá de las personas también no nos olvidemos que pertenecemos a una organización. Okay. Y esto funciona tanto en el sector público como en el sector privado. Una organización tiene una misión, tiene una visión, tiene una razón de ser. Y esto es importante que los trabajadores lo sepan también, ¿no? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ese cómo lo vamos a hacer es lo que determina el líder, ¿no? En ese aspecto, ese cómo lo vamos a hacer debe priorizar ya sea una estrategia que arranque de adentro hacia afuera, claro, o que primero consolide la imagen de la institución de afuera hacia adentro. Entiendo. Hay muchas maneras, pero personalmente yo me alineo más con la que va de adentro hacia afuera, ¿no? Okay. Porque O sea, primero ordenemos la casa y luego trasladamos eso hacia afuera. Así es. Y pues tiene más sentido, ¿no? Porque además la primera percepción del público es con el funcionario que lo atiende en ventanilla o por teléfono. Sí, señor. Ahí tiene la primera imagen de esa institución. Si tú no tienes a tus colaboradores alineados con tu objetivo estratégico de cómo quieres que sea vista tu institución o cómo quieres que llegue el mensaje, si no alineas a tu personal, lo tienes bien complicado. De acuerdo. ¿Cuáles son los principales problemas de las oficinas de comunicaciones en el Estado, Martín? Bueno, básicamente lo primero es un tema de recursos. Recursos. Tanto Bueno, humanos pero a como cualquier dirección ese va a ser el problema, siempre. Ese es, como se dice, la parte del pasivo inherente. Ok. ¿No? El otro es empezar a alinear los procesos internos. Por eso digo que es importante el perfil y el estilo del líder, sobre qué es lo que quiere hacer en la institución, porque en base a eso los equipos se van a alinear. Si tenemos a una persona que es ejecutiva, no digo al 100%, porque en una institución del Estado sabemos que es complicado por los propios procesos internos que hay, pero si le da hincapié a este aspecto, yo creo que el equipo puede alinearse en eso, ¿no? Conseguir lo que nos toca conseguir. Por ejemplo, Paola hablaba hace un ratito de que en efecto alguien que atiende al público tiene que tener interiorizado que es un servidor público, que está para ayudar a esa persona que viene a consultarnos, pero todos habremos tenido alguna experiencia contraria a eso, ¿no? Bueno, de lo que se trata es justamente de darle la vuelta a este tema y entender que quienes estamos o quienes pertenecen al Estado están para ayudar, para tener o brindar un servicio de calidad. Entonces, un primer problema, recursos. Sí. Un segundo problema que me mencionarían esta tarde en relación a los problemas de las oficinas de comunicaciones en el Estado. Recurso 1, ¿qué más? Creo que te vean como una oficina estratégica. Okay. Por más que te lo digan, por más que el jefe sepa que la opinión del comunicador o de tu gerente o director de comunicación estratégico, en el día a día se olvidan y solo se acuerdan nuevamente de ti cuando hay un incendio, ¿no? Cuando hay un problema ahí, llamen a los bomberos comunicadores para que ¿Y por qué se olvidan? ¿Es una mirada que minusvalora la oficina, que le da poco peso? Yo creo personalmente que es porque todavía la comunicación está siendo una profesión y una herramienta estratégica, aliada, que no está puesta en valor debidamente. ¿Pero por los propios comunicadores o por Sí, porque no hay muchos, lo que pasa es que no hay muchos comunicadores, hay más periodistas. Entiendo. Y la mirada de un periodista es una. Es una. Y
yo que he pasado por ambos campos, te Ajá, puedo decir ajá. que es un poco más angosto, Ok. de todas maneras, ¿no? La del comunicador es mucho más amplia. O sea, que hay un tema ahí de los comunicadores de defender su espacio y sustentar técnicamente por qué toma sus decisiones. Exacto. Hay que Pero argumentar. creo, perdón, solamente Sí. quiero, porque soy periodista también. Yo también. Creo que un pilar, o sea, para que seas un buen comunicador, primero debiste haber sido periodista o pasar por una Por sala así, de ok. redacción. Sí, por supuesto. Basta. Yo me acuerdo que en mi Sí. experiencia, mi primera experiencia con el Estado fue hace ya algunos años en el fenecido Ministerio de Pesquería, y yo venía de hacer prensa. Escrita, y claro, el cambio es retante, porque en esa época tampoco se hablaba incluso de temas de comunicación interna o comunicación No, sí, claro, organizacional. claro, En esa eso época hemos hablado. es una tendencia relativamente nueva, y claro, te topas con una serie de situaciones en las que tienes que ponerle freno de mano a tu ímpetu, a tus ganas, porque te topas con una realidad distinta. Correcto. ¿No? Martín, me piden pausa, pero no se vayan, que el tema es apasionante para seguir conversando aquí en Calidad al Día. 4:15, regresamos en un instante, no se vayan. Raccomandazioni per migliorare un sistema di qualità. Pensare positivo è qualità. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, líder en peruanidad. Lleve el show a su casa o empresa. Conjuntos criollos, orquesta digital, equipos de sonido, la hora loca, catering y todo lo que usted necesite para un buen evento. Llámenos al 641-2005. Mediacorp, eventos y espectáculos. Agenda Central. Hola, soy Gloria Granda y los invito a escuchar Agenda Central para conocer lo que sucede en el Perú y el mundo. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y de martes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franklin. Los espero de lunes a viernes a las 10 de la noche para juntos ser parte de la escena, aquí en Sector M, donde damos todo por la música y por supuesto en Radio San Borja 91.1. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Son las 4:17 y estamos en Calidad del Día a través de los 91.1. Calidad del Día es el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Estamos con Paola Gerí, especialista en comunicación externa, que nos está contando de todo lo que se vive al interior del Estado en materia de comunicación, en las oficinas de comunicaciones, al igual que Martín Alpiste, que también es especialista. Él ve más el tema de comunicación interna, pero también nos está contando de su trabajo en este sentido. Nuevamente, ambos, muchas gracias por estar en el programa. Sigamos analizando el rol de la comunicación. Paula, tú sí has percibido que en los últimos años hay una mirada hacia comunicaciones que cambia. Sí. ¿En qué ha cambiado? En que los altos funcionarios se han dado cuenta de la importancia de una buena comunicación. Ya se han dado cuenta que tú puedes hacer al interior de tu institución el mejor trabajo, con la mejor buena voluntad para la población, pero que si no lo comunicas o no lo comunicas bien, jamás va a tener el éxito que quisieras, ¿no? Entonces sí, yo hace 5 años ingresé al sector público y desde aquel momento ahora sí veo que se preocupan por temas, por ejemplo, hasta de comunicación interna, que antes ni pensaban. No, ni pensaban ni sabían que existía. No existía. O estaba en el parte de recursos humanos y era para hacer las fiestas del niño, el día de la madre, Entiendo. el periódico mural, ¿no? Entiendo. Pero no lo veían como un tema estratégico para alinear a sus colaboradores. Y, por ejemplo, también ahora, con el tema también de servir, se pide mucha experiencia y muy buena formación a los comunicadores que van a integrar una oficina de comunicación de un ministerio, de un ente técnico. Ok. Martín, ¿puede hoy el Estado, en las áreas de comunicaciones, jalarse a los mejores cuadros? ¿O todavía el nivel de ingresos de lo que ganaría un buen profesional en comunicaciones en el sector privado sigue siendo una mejor propuesta?
Te lo pongo de esta manera. Justo venía, hace unos días estuve con unos colegas y conversábamos sobre la manera como algunas empresas privadas, ante este recorte que ha tenido la economía, han empezado a prescindir de algunos profesionales en el área de comunicación. Curiosamente, el sector privado, que hasta hace algún tiempo enarbolaba la bandera de la comunicación estratégica, el DIRCOM, etcétera, estaba tomando estas decisiones. Y claro, ese capital humano que está disponible ha encontrado en el Estado, creo yo, y por lo que acaba de comentar Paola, la valoración que están haciendo ahora de la comunicación, un espacio para aprender. Personalmente yo he vuelto al Estado después de un tiempo largo de haber estado en empresa privada, y la verdad que la experiencia de aprendizaje es enriquecedora totalmente. Fantástica, ¿no? Es muy buena, y sobre todo porque es todo un reto. O sea, como mencionó Paola, la comunicación interna recién está empezando a ser valorada como una herramienta que te permite alinear en los objetivos, generar cultura e informar. Esos 3 roles para mí son claves dentro de una gestión de comunicación interna, para que tu público interno sepa, como dije hace un momento, quién eres, por qué estás acá y cómo vas a llegar a esa visión que como institución tienes, ¿no? Desde la mirada de la comunicación interna, el Estado, las oficinas del Estado, los ministerios, en fin, sin duda hay una jerarquía de profesionales, ¿no es cierto? Pero la relación es una relación autoritaria, es decir, evidentemente no puede ser una asamblea, ¿no es cierto?, donde todos opinan, hay jefes y hay que tomar decisiones, pero también hay que tener cuidado con que el autoritarismo se instale y la gente perciba que en esos términos no puede trabajar. ¿En qué estamos, Martín? Esa comunicación que acabas de decir es una comunicación vertical, pero creo yo que eso ya, incluso la empresa privada ya lo ha experimentado, no es una comunicación muy fructífera, porque para empezar, como seres humanos, como personas, no nos gusta que nos impongan cosas, a nadie, ¿no? Y te doy un dato, una de las principales causas de la rotación en una empresa, en una institución, es justamente porque la gente no se siente a gusto con el lugar en el que está trabajando, y eso tiene que ver también con la relación directa que tenga con el jefe al cual está reportando, ¿no? Se dice, esto es una información que no he podido confirmar al 100%, pero se dice que el 60-70% de las causas por las que una persona se va de un trabajo es por una mala relación con el jefe. Partiendo de ahí, ¿no? Y como dije hace un momento, el jefe, el líder, tiene que tener habilidades para poder identificar cuánto un trabajador, por ejemplo, está bajo de ánimo, ha tenido un problema. El jefe no solamente es el que da instrucciones, no, el jefe es el que te motiva, es el que te alinea, es el que te informa y es el que te entiende también, ¿no? Es una mirada totalmente distinta a esa verticalidad que mencionábamos hace un momento. Las verticalidades no están funcionando, o por lo menos depende del tipo de organización en el que estás. Si es una institución que sirve, que está para brindar servicios, evidentemente eso es complicado, no funciona, o funciona pero de una manera que quizás no se alinea con los objetivos de la organización, porque si tú estás para brindar un servicio y tienes 30-40% de satisfacción de tu cliente o de tu usuario, entonces tienes un problema, ¿no? Paula, desde la comunicación externa, quería preguntarte por los periodistas. ¿Cómo reaccionan al interior de una oficina de comunicaciones cuando un titular es destructivo, es mentira además, o patinó el periódico y se equivocó, o el canal de televisión hizo una microondas hablando barbaridades que no se asientan con la realidad? ¿Cuánto le duele a la oficina y en general a la organización cuando además la prensa ni siquiera se ocupa de las cosas cotidianas, sino de los escándalos, que es un poco el día a día de la prensa? Particularmente yo guardo la calma, evalúo qué medio es, si es un canal de televisión, qué rating tiene, en qué noticiero apareció, para ver el nivel de impacto que va a tener y para ver cómo voy a reaccionar. Porque ocurre que a veces sobredimensionas una información, ¿no? Y le das más luz a la larga. Por supuesto, no es lo mismo que aparezca en el Decano, en el diario más antiguo de este país, que en el más nuevo. Un titular. Un titular siempre te impacta y te molesta. Obviamente a los líderes les causa fastidio, ¿sí? Y te llaman y te dicen, oye, ¿cómo es posible que el diario tal haya dicho tal cosa? Entonces yo voy con mis ratings, voy con mis mediciones y le digo, mira, o sea, lo ha visto tantas personas, ¿no? Pero si es, por ejemplo, de un medio serio,
donde hemos trabajado, por ejemplo, sí nos preocupa. Entonces, intentamos conversar pues con los directores y explicarles y dar nuestra versión, dependiendo de lo estratégico que sea responder. A veces es mejor quedarse callado. De acuerdo. Aunque te duela, aunque te hayas sentido herido, es mejor a veces no responder. A veces es mejor no responder. A veces la estrategia es mejor no responder. Te entiendo. Sí. Sigamos viendo cosas del interno, Martín. ¿Cómo hace un director de comunicaciones cuando trabaja en una institución que tiene tantísimas direcciones y por ende tantísimos directores y subdirectores a su vez, que no tienes manos? O sea, que es imposible comunicacionalmente hablando poder abarcarlo todo. En ese aspecto es importante trabajar con los líderes, ¿no? Alinearse y sobre todo tener claro cuál es el objetivo de la gestión, hacia dónde vas, ¿no? Y en ese camino, pues, empezar a coordinar. El comunicador interno en cualquier institución es básicamente un relacionista público interno, porque tienes que coordinar con diferentes áreas y dependiendo del momento en el que esté la institución, pues gestionar noticias, porque como lo comentábamos con Paola hace un momento, a veces de lo interno tú sacas temas para poder compartir hacia lo externo. Exactamente. ¿No? Encuentras buenas prácticas o encuentras que un trabajador tiene una historia de vida detrás de esa persona que está ahí. Pero necesitas que las direcciones informen a comunicaciones qué cosas hay, porque si no caminamos a ciegas. A eso me refería con alinearnos, ¿no? O sea, cuando tú defines de que, señores, por ejemplo, y esto no es novedad, la única institución estatal que ha logrado entrar a un ranking de Great Place to Work por su buen clima laboral es Indecopi, ¿no? Y ellos se propusieron hace algunos años estar ahí, entiendo yo, y lo han hecho de una manera muy profesional, estratégicamente, alineando a sus trabajadores. Yo creo que externamente hemos podido percibir que la Indecopi se ha estado moviendo en determinados temas. Hace poco nomás han estado hablando sobre cómo ampliar el mercado para, por ejemplo, sacar los brevetes. Es un tema que así nomás no se toca, pero que ellos ya lo han puesto en agenda, lo han puesto en coyuntura, y me parece positivo porque eso evidencia de que hay una preocupación al interior por ver dónde puedo mejorar el mercado, dónde puedo brindarle al usuario facilidades para que pueda tener un mejor servicio. Y ahí va un poco lo que te decía al inicio, Carlos, y es que ellos buscan, por ejemplo, un mensaje que difundir, ¿no? O sea, no se atropellan con muchas cosas y con muchos productos que difundir, sino ¿qué me interesa, digamos, 2014-2015 difundir? ¿Cuáles son mis productos? Tengo 5, ok. ¿Cuáles son los más estratégicos? Los que va a beneficiar a mayor número de población, ¿no? Y eso los elijo y los trabajo de una manera muy ordenada, muy disciplinada, ¿no? Sí, en ese aspecto, por ejemplo, en mi experiencia reciente, sí he podido percibir que hay funcionarios que quieren ser todistas, ¿no? Y en ese aspecto no se puede. No se puede, sobre todo porque uno es el Estado, tienes procesos que cumplir, tienes que adecuarte a las reglas, a las normas, a los memorándums, a las directivas, tienes un órgano de control interno que cumple su función y evidentemente está viendo de que las decisiones que se tomen sean las más adecuadas, y cuando no tomas las más adecuadas o no has tenido un camino adecuado para tomarlas, pues evidentemente tienes algo que responder, y en base a eso hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, porque si quieres hacerlo algo bien, enfócate en aquello que te toca hacer. De acuerdo. Interesante, me quedan 30 segundos, Paola Martín. ¿Dirían ustedes que desde que trabajan en el Estado su percepción de ha cambiado? ¿Se han encontrado con gente increíble, con profesionales muy capaces, gente que se la juega por el Estado, o lo que han encontrado es más bien mediocridad, medio pelo, en general, por supuesto, porque cada persona es un mundo, ¿no? En las instituciones donde yo he estado, que han sido 3 ministerios y ahorita un órgano técnico, he encontrado un 30% de gente muy capaz, muy comprometida y que con sus propios recursos se capacita constantemente e invierte mucho dinero en capacitación. Y a veces sí me da pena, por ejemplo, cuando veo que esta gente, sobre todo en los ministerios, se va porque no tienen un buen sueldo, ¿no? Entonces se los lleva el sector privado. Y de ese 30% increíble, ¿cuántos son nombrados?
Generalmente son nombrados. Generalmente son nombrados. El resto de nombrados sí está un poco más... Porque esa percepción que el nombrado se siente en su oficina. Y No. Yo te hablo de los nombrados. Yeah. Del 100% de nombrados que yo he conocido en los ministerios, un 30% personal... Es increíble. Altamente capacitado. Pero solo 30. Okay. Listo, Martín, palabras finales, por favor. Bueno, básicamente, sí, yo me he topado con gente que está muy comprometida, sobre todo el sector social en el que ahorita estoy involucrado. Hay gente muy comprometida con lo que hace, justamente por el objetivo, por el fin de la institución, que es servir al futuro de las niños en las zonas más alejadas del país. Pero, por ejemplo, ese tipo de personas que se la juegan, están ahí, a veces tienen que ir a un lugar muy remoto y con sus propios recursos lo hacen, sí, claro. por la satisfacción de ver una sonrisa, de ver una palmada en el hombro, o simplemente de la misión cumplida. Un gracias. Muy bien. ¿No? Muy interesante. Queda pendiente otra conversa aquí en Calidad del Día. ¿Les parece, Paola? Gusto verte. Martín, gracias por haber estado con nosotros también. Gracias también. Y buena suerte en el estado. Gracias, la necesitamos. 4:29, hacemos una pausa. Esto es Calidad del Día. Raccomandazioni per migliorare un sistema di qualità. Essere educato è qualità. Ya volvemos con Calidad al Día. 641-2007. Tus comentarios y sugerencias, pedidos musicales y mucho más. 641-2007. 641-2007. Número de cabina de Radio San Borja. Tiempo para conversar. Un espacio de diálogo, entretenimiento, salud y bienestar. Todos los sábados a las 10 de la mañana. Tiempo para conversar. Por San Borja 91.1. Gracias a Fisiomed, Centro de Fisioterapia y Rehabilitación. Visítanos en fisiomed.com.pe. Señores padres de familia, si sus hijos se distraen, no comprenden lo que leen y usted tiene que recordarle que estudie y hagan sus tareas, escucha de martes a viernes a las 6 de la tarde Educando por Radio San Borja, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenas tardes, bienvenidos a la información. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, aclaró que la salida del magistrado Marco Cárdenas Ruiz se debió a una denuncia por manejar ebrio porque perjudicaba la imagen del Ministerio Público y no por una conversación que tuvo con el presidente Ollanta Humala, como muchos medios lo indican. Se tomó el día de ayer, porque la noticia salió el día domingo, donde se hizo público un hecho en donde el fiscal Cárdenas había estado conduciendo en estado de ebriedad. Verifiqué que se le ha abierto proceso disciplinario en el órgano de control interno, él ha admitido los cargos. Yo no puedo permitir que un fiscal que ve casos importantes se conduzca de esa manera. Eso daña la imagen de la institución. O sea, no se debe a otro caso, solamente a eso. El 46º Juzgado Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda constitucional de habeas corpus presentada por Carlos Ramos Risco a favor del empresario Rodolfo Orellana. Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borja. En internacionales, al menos 10 personas murieron en el naufragio de un barco de inmigrantes frente a las costas de la isla italiana de Sicilia, así lo informó CNN Internacional. Con más información regresamos en 30 minutos. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Cada 30 minutos, Radio San Borja te informa de todo el acontecer nacional, internacional y deportivo. San Borja Noticias. Síguenos también en Facebook, Twitter y en www.radiosanborja.com. Continuamos con Calidad al Día. Raccomandazioni per migliorare un sistema di qualità. Essere efficiente è qualità. Muy bien, 4:33, esto es Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar de la salud y la calidad visual, por supuesto, con el director del Instituto Superior Eurohispano, Escuela de Optometría,
el señor Severo Sánchez, que nos acompaña. Don Severo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Bueno, yo tengo la siguiente duda, usted me sacará de ella. Hay un porcentaje pequeño de empíricos que lucra, ¿no es cierto?, en el rubro de la optometría. Y lo que es peor, juega con la salud del paciente. Y cuando uno ve la cifra de optómetras en el Perú, y esta solo es de 2.200, a mí me suena poco. Señor Sánchez, ¿por qué hay pocos optómetras en el Perú y por qué esta profesión, que es tan importante, no está tan desarrollada? Señor Correa, veo que usted realmente ya se informó. Estoy un poco corto. Okay. Y yo estimo tal vez mucho más. Primero, tal vez es negligencia del sector salud. O sea, que no hay una regulación precisa. Ni fiscalización de los profesionales, de acuerdo. Claro. Pero también la formación. No hay centro de formación en una cantidad o una proporción razonable en el país. ¿Cuántas son? ¿2 universidades? Actualmente tenemos 2 universidades y 3 escuelas de optometría. Okay. Sí. Creo que esos 2 factores son, de repente, entre otras más, que influyen a que haya tanto empirismo de acuerdo. En este sector en nuestro país. Retrocedamos 2 pasos. ¿Qué cosa hace el optómetra a diferencia del oftalmólogo? La diferencia es bien sustancial, por lo menos en nuestro país, pero si hablamos de la formación de optometrista en el mundo, como la escuela anglosajona o la inglesa o la australiana, la cosa es diferente. La diferencia fundamental en esos países entre oftalmólogo y optometrista es que el optometrista no puede prescribir fármacos, por ejemplo, ni tampoco hacer cirugía. El optometrista no puede. Ya, okay. Esa es competencia del médico oftalmólogo. Él es el que tiene competencia, que tiene formación y preparación para prescribir fármacos y para la práctica quirúrgica. O sea, la labor del optometrista en el mundo entero es fundamentalmente preventivo, de promoción, es decir, evitar la enfermedad por todos los medios. Es el perfil fundamental de la optometría mundial, ¿no? Y en el Perú eso debe estar también enmarcado de esa manera. De acuerdo. Y entonces el optómetra ya sabemos qué no puede hacer, pero qué sí debe y puede hacer. Primero, como le he indicado, prevención y promoción de la salud. Okay. ¿A través de cuál? Charlas, tamizajes en los colegios, en la fábrica, en el club de madres, en diferentes escenarios. Y luego, ¿qué más se debe hacer? Resolver problemas de tipo refractivo. Vale decir, una condición en el cual el paciente no puede focalizar bien la imagen que está percibiendo. O sea, la imagen no está perfectamente enfocada en la retina para ser transmitido luego al cerebro para que esta imagen sea consciente y racional. De acuerdo. Y eso es posible corregir simplemente con sistemas dispositivos ópticos, puede ser lentes en forma de anteojos, puede ser lentes de contacto, y también con cirugías, pero eso ya corresponde al médico oftalmólogo. ¿Es correcto decir que el optómetra es un técnico especializado en los lentes, en el manejo de lentes y en las medidas? Entre otras competencias, una de las competencias del optometrista es justamente eso, prescribir y elaborar lentes, ya sea de contacto o lentes para anteojos, lentes oftálmicos, de una manera científica y racional. Entiendo. Cuidando ¿cuál? La calidad del lente, el diseño, el material y también los tratamientos, que actualmente se da mucha importancia, ¿no? ¿Hay mercado para nuevos optómetras? Realmente hay mucho mercado. Hay mucha demanda en Lima mismo, pero si nosotros vamos a las regiones como Ancash, Huancavelica o Madre de Dios, la demanda es mucho mayor todavía, en zonas donde ni siquiera hay un médico oftalmólogo. Entonces demanda sí, tal vez hay poca oferta. Lo que tal vez hay una mala distribución de estos profesionales, ¿no? Es eso básicamente, pero demanda sí hay. ¿Cómo es el estudio de esta profesión? ¿Cuánto tiempo demanda? ¿Qué tipo de práctica se realiza? ¿Qué cosas hacen los muchachos y las muchachas que están metidos en este mundo? Claro, la formación siempre es 2 niveles. Tiene una componente teórica y una componente práctica. El primer año siempre realizan estudios generales de ciencias básicas, que comprometen ciencias básicas, matemática, física, biología y un poco de comunicación. Y los 2 años restantes es puramente clínica. Es decir, que el estudiante de optometría aprende básicamente conocer problemas de tipo refractivo, es decir, problemas de miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Y además también estudia, no solamente, es que la visión, señor Cornejo, es un fenómeno muy complejo. Seguro. Solamente una componente. El ojo es una cosa compleja. Y la otra compleja. componente es mucho más complicado, ¿no?
que también el paciente mueve, por ejemplo, sus ojos, ahí ya compromete músculos del ojo. Seguro. Para fijar o seguir un objeto o alguna... efectivamente, algún objeto por ahí. Es eso. Y también compromete otros problemas más. Por ejemplo, ¿qué tan capaz de converger esos ojos o diverger los ojos para percibir tal o cual objeto? O la imagen de ese objeto. Entonces ya no es simplemente puramente óptica, no es lentes. Eso ya no resuelve con lentes. No, seguro. Entonces de repente con unos prismas especiales o tal vez con ayudas o terapias visuales. Eso también aprende el optometrista en la escuela. Es que diferenciar problemas de tipo refractivo y problemas de tipo acomodativo y divergenciales. Y al final hace una revisión básica fundamental de las estructuras del ojo. Vale decir, párpado, córnea, cristalino, hasta retina. Okay. Pero ahí simplemente ya no trata. Cualquier sospecha o cualquier anomalía que él está viendo a través de un examen racional tiene que referir al oftalmólogo sin pérdida de tiempo, ¿no? Más o menos es el nivel de relación que debe existir entre el optometrista y el oftalmólogo. ¿Cuál es el campo laboral que puede desarrollar un optómetra? ¿En qué puede trabajar hoy un muchacho que quiere ser, una muchacha que quiere ser optómetra? El optómetra debe trabajar tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Haciendo qué? Haciendo, primero, regentando un centro óptico, el conductor de un centro óptico. Es el lugar más habitual donde uno se los encuentra, ¿no es cierto? Pero también puede trabajar en las clínicas, haciendo exámenes especializados, para que el oftalmólogo haga una cirugía o un examen mucho más concreto, por ejemplo, examen de retina, córnea o cristalino. Más allá del examen del propio oftalmólogo. Así es, exactamente, pero con indicación del médico oftalmólogo, para que esto precede antes, por ejemplo, de una cirugía, que llaman los exámenes prequirúrgicos. Eso corresponde también al optometrista. Los optometristas no solo están trabajando en las ópticas, también ya están involucrándose o incorporándose a los centros privados como las clínicas o los policlínicos, por ejemplo. Sí. Y algunos... ¿Eso le voy a preguntar algo más? Sí, y algunos se están dedicando un poquito a hacer docencia, por ejemplo. Labor de asesoría, prevención, básicamente es eso, ¿no? Así que el campo del optometrista realmente es vasto. De acuerdo. Pero hay que ir desarrollando poco a poco con formación y mayor educación, ¿no? Es un campo que obliga a un perfeccionamiento continuo, sobre todo con la irrupción de las tecnologías para el tema de mediciones. Sí, o sea que la formación del optometrista, al igual que cualquier profesional de la salud, tiene que ser permanente y continuada. Okay. Y como usted bien lo ha precisado, las tecnologías cambian, los conocimientos cambian. Y en esto... Hoy hacer una lente no es lo mismo que hace 20 años, ¿no? Claro. Porque están viendo mucha forma de diseño. Así es. Tecnologías materiales. Así es. Y también los tratamientos para diferentes condiciones, contra radiación ultravioleta, contra reflejos molestos, lentes polarizadas y muchas cosas más, ¿no? Y la tecnología ahora apunta básicamente a que los exámenes, los métodos sean cada vez menos invasivos para el paciente. Es eso. Entonces, el riesgo de en el pasado, por ejemplo, para hacer un examen de la vista o ver la retina, tener que dilatar la pupila del paciente, actualmente ya no se concibe con los nuevos equipos de última tecnología por ende. Entonces, generalmente los equipos son cada vez más portátiles, cada vez más integrados y cada vez más precisos también. De acuerdo. Es eso. ¿Hay capacidad en nuestro país para que quienes se hayan dedicado a la optometría se dediquen también a la investigación en optometría? Yo sé que siempre investigar es caro, pero la posibilidad de nuevos lentes, de nuevas posibilidades para los temas refractarios, no sé, estoy hablando un poco sin conocer demasiado el campo, pero me refiero a, imagino muchachos y muchachas investigando los temas de optometría. ¿Eso es posible? Sí, es posible, pero lamentablemente en el país no hay ningún centro, ni universidad que ha empezado ni siquiera... No hay centro de investigación. No hay, pero sí es posible. En otros países, a las universidades investigan, pero investigan junto con la industria, con la empresa. Sí, claro. Claro, por ejemplo... La empresa invierte en investigación, claro, lógico. Y la universidad también, ¿no? Entonces es una excelente alianza. En el Perú todavía falta concientizar más a la industria, a que apuesta más por la educación continuada y también por la investigación, tal vez investigación básica. O de repente una investigación multicéntrica, ¿no? Asociado, lo que te estás haciendo en Estados Unidos, también quiero hacerlo en el país, por ejemplo. El mismo estudio, para que te sea mucho más fácil. Claro. Porque por ejemplo, nadie ha investigado en la infancia el nivel de problemas visuales que hay en los niños entre, voy a decir una cifra, entre 0 y 10 años, por ejemplo. Y de pronto sabiendo ese dato, podríamos ligarlo o establecer una relación con los resultados de los chicos en segundo grado, que es el año donde hacen las pruebas de evaluación censal. Estoy soltando una hipótesis de trabajo, pero de pronto el optómetra podría entrar a ese campo de la investigación. Por supuesto que sí. Y está demostrado ya en estudios de otros países que efectivamente hay una relación directa entre visión y aprendizaje. ¿Ve?
definitivamente, sino que se me acaba de ocurrir, en el país hay que hacerlo, o sea, no hay datos exactos. No hay datos concretos. Esa data sería fabulosa. Realmente. Entonces, Colombia ha avanzado un poquito, pero si en otro país hay datos muy precisos, ¿no? Entonces ya saben entonces ellos cuántos optometristas formar para cada región. Lógico. O para cada no, hay países que planifican, el país por falta mucho por ahí. Pero tal vez lo que usted se puede observar algo, de repente hacer un tamizaje básico en las escuelas públicas. Por ejemplo. ¿O en la escuela privada también? Sí, aunque la escuela privada sí hace algo ya. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque cuando un niño va a la escuela de un colegio privado, le exigen certificación oftalmológica. Me acabo de acordar que en el colegio de mis hijos lo piden. Dental, pero ese es un sector muy pequeño. Reducido. Entonces, ¿por qué no hacemos esto para toda la población nacional en general? Sería un gran trabajo. Y ese trabajo puede corresponder muy bien a los optometristas. Seguro. Sí. Señor Severo Sánchez, muchas gracias. Ha puesto usted el tema en la agenda. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Un gusto. Guste, igualmente. 4:45, nos tenemos que ir a la pausa y regresamos aquí en Calidad al Día. Raccomandazioni per migliorare un sistema di qualità. Essere prudente è qualità. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, Radio San Borja, en tu corazón. De lunes a viernes a las 9 de la noche, nuevos líderes para un nuevo mundo. Programa educativo con temas empresariales, con la dirección de Julio García. Gracias a Universidad de las Américas, Instituto CIMAS, Academia Precadete Pedro Paulet, Centros Educativos María de los Ángeles y Mi Pequeño Universo. Una realización del Grupo Las Américas. De lunes a viernes a las 8 de la noche, hablemos de nuestra música. Un espacio que da oportunidad al artista peruano para hablar de sus propuestas musicales. Hablemos de nuestra música por Radio San Borja 91.1. Programa producido por Abdai. Agenda Central. Hola, soy Gloria Granda y los invito a escuchar Agenda Central para conocer lo que sucede en el Perú y el mundo. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y de martes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Raccomandazioni per migliorare un sistema di qualità. Essere gentile è qualità. Cuatro con 47, entramos al último bloque de programa en Calidad del Día, recordándoles que estamos en los 91.1 de Radio San Borja todos los miércoles a las 4 de la tarde, llevándoles este programa, un programa auspiciado, producido y realizado por el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les habíamos hablado de calidad de vida y viajar tiene que estar dentro de ese espacio, ¿no es cierto? No solo por un tema de conocer, de saber, de visitar, sino porque cuando uno toma otros aires, uno siente que descansa, que se proyecta, que puede vivir mejor. Un buen viaje, más bien acompañado o en soledad, tampoco es mala idea. Es decir, lo importante de este bloque es que centremos el tema del viaje como un espacio que nos puede llevar a una mejor calidad de vida. Y Rolly Valdivia sabe esto, pues. Él es director de la web viajera Explorando Perú y un viajero empedernido. Rolly, ¿hace cuántos años que viajas? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, es un gusto estar aquí. Viajando exclusivamente como ya parte de mi trabajo y de mi vida, los últimos 15 años. 15 años. ¿No? He viajado antes, pero digamos exclusivamente sí, en los últimos 15 años. ¿Viajas solo, Rolly? A veces, muchas veces viajo solo, en otras veces me encuentro ya con amigos que tengo o con colegas periodistas cuando a veces hay actividades, digamos, grupales, ¿no? Pero viajar solo, tú lo comentabas hace un rato, es una experiencia que yo recomendaría que aunque sea una vez en su vida lo haga, ¿no? Estoy pensando que hay gente que debe estar diciendo, ¡uy, qué aburrido viajar solo! No, nada que no ver. Tienes con quién hablar, pero no es cierto. Hablas contigo mismo, sí, señor. Empezando por eso. Que es una conversación importante. Es importante. Y todas las decisiones que tomas en el viaje las haces tú, lo reflexionas, y a mí me gusta eso, ¿no? A mí me gusta también a veces viajar un poco con la carta abierta, digamos, para salirme de la ruta que supuestamente tenía prevista, y todas esas decisiones tomarla tú mismo.
en el momento del viaje es bastante interesante. Y viajar solo, incluso aunque de repente no converses con mucha gente, el simple hecho de estar solo y en algún momento toparte con alguien que comienzas a hablar, te va cambiando la perspectiva. Seguro. Bueno, voy a ligar lo que dice Rolly con el cine. Hay una película que se llama Alma Salvaje en este momento, protagonizada por Reese Witherspoon, que habla de una mujer que viaja sola por el desierto con su mochila y no saben cómo comienza a cuestionarse y a mirarse a sí misma, y es una mirada bien interesante. Pero bueno, en fin, este es un paréntesis. Rolly, ¿cuándo esto se convierte en negocio? A ver, te explico. Yo soy periodista, yo trabajaba en un medio y poco a poco comenzaron a salir comisiones de viaje, y a finales del año 2000 yo decidí terminar con las comisiones locales para dedicarme solamente a trabajar por mi cuenta en temas de viaje. Cuando empecé sabía muy poco de cómo trabajar solo, siempre había trabajado en una empresa, no sabía cuánto se cobraba, uno contactaba con los medios, ¿no? Pero mis ganas de viajar eran tal que decidí aventurarme pensando que si en 5 o 10 años me iba mal, por lo menos iba a tener el consuelo de decir, yo intenté hacer lo que quería hacer. Por supuesto. ¿No? Y nadie te quitaba lo bailado, claro, además. O llegar a los 70 años y decir, ¿por qué nunca lo hice? Así Entonces, es. me decidí. No es fácil, porque no hay tampoco muchos medios que publiquen reportajes o crónicas de viajes, que son lo que yo hago. No hay mucho mercado. De repente a veces la paga no es muy buena. Pero yo creo que cuando uno hace lo que le gusta, y tú estás hablando de este tema, tu calidad de vida es mejor. Así de repente hay algún tipo de tropiezos, que siempre los hay, pero tu calidad de vida siempre hay algo que te impulsa, ¿no? Y uno se siente más cómodo, más tranquilo. A veces yo veo con otras personas que están más o menos de mi edad y digo, yo me veo más joven, ¿no? Será por lo que viajo, ¿no? Entonces, seguro. Ese tipo de cosas te recompensan la inseguridad que hay a veces en el aspecto económico. De acuerdo, ¿no? ¿Quiénes compran tus crónicas? ¿Cómo se negocia? Yo publico en diferentes medios. Acá, por ejemplo, en el Perú, digamos, en la actualidad estoy publicando con el Diario El Peruano, publico con la revista Vamos del Comercio en algunas ocasiones cuando me solicitan. Estoy publicando con Rumbos y La República en una página que sale los días sábados que se llama De Viajes. Y también publico un par de revistas extranjeras, ¿no? Aparte de eso, como hago fotografías, también negocio, digamos, vendo mis fotografías para algunas editoriales, libros o quien me las solicite, ¿no? Para páginas web, que ahora también está un poco de moda, digamos, ¿no? Entonces, esa es mi lucha. Lo que estoy haciendo últimamente también, aprovechando la experiencia de viaje, es un poco dictar talleres de redacción de crónicas de viaje, ¿no? Para que la gente que cada vez está empezando a viajar más tenga mejores herramientas a la hora de relatar sus historias de viaje, ¿no? Porque los espacios estos del Facebook, las redes sociales, están haciendo que la gente cuente un poquito más sus viajes. Ya no te lo cuento oralmente, sino que lo escriben. Entonces, es verdad. Estoy incursionando en el dictado de talleres de crónicas de viaje también, ¿no? Oye, Rolly, y hay quienes se estresan antes de viajar e incluso cuando viajan. Que si el avión va a salir bien, que si la maleta va a llegar, en fin, ¿no te estresa viajar? No, realmente ya no. Más o menos yo ya tengo en mi cabeza qué es lo que tengo que llevar en la mochila, entonces rara vez me olvido algo. Y lo único que sí siempre hago es llegar temprano al aeropuerto, al terminal del bus. Esa es mi única preocupación, no porque el bus me vaya a dejar, sino porque para cualquier cosa, no sé. Eso es lo única, ni siquiera atención, pero es algo que siempre hago. ¿Qué nunca falta en esa mochila, Rolly? Bueno, como periodista nunca falta la libreta y el lapicero. La libreta y el lapicero, ¿no? Aparte de la cámara fotográfica. Y por ahí siempre un librito también, ¿no? Para ir leyendo, sobre todo cuando viajo solo, ¿no? Claro. Que vas a pasar de repente varias horas solo, entonces siempre es bueno. Bien acompañado de un libro. Sí, y la libreta es básico, ¿no? Para apuntar ideas sueltas nada más, que después a la hora de redactar te sirven bastante. De acuerdo. ¿No? ¿Un viajero que disfruta del camino o de la llegada? Yo creo que disfrutas de las dos cosas. A mí particularmente el camino también me llama la atención. A mí me gusta viajar en bus, por ejemplo. ¿Ya? Me gusta viajar en bus. Porque en el para bus ver el camino. Incluso de noche, porque me permite mucho pensar. Cuando estoy en un bus pienso bastante. Y pienso cosas interesantes, a veces pienso tonteras. Pero voy pensando. Tu derecho, no, voy pensando. Voy elucubrando, se me han ocurrido buenas ideas en el bus. Y el llegar es como que ahí recién empieza la aventura, ¿no? Entonces yo siempre que salgo de viaje no tengo la certeza de qué es lo que me va a pasar. Y eso también es algo que a mí me gusta. O sea, porque yo puedo tener un plan de viaje, pero no sé qué va a suceder realmente. Voy a conocer a alguien, de repente voy a ir a un lugar que no pensaba ir porque alguien me lo recomendó, va a llover, me puede pasar alguna anécdota que nunca me había pasado, no sé. Entonces esa incertidumbre es la que, incluso cuando voy a sitios que ya conozco, me hace seguir manteniendo las ganas de ir, porque sé que siempre va a pasar algo distinto, ¿no? ¿Un viajero tiene que tener la predisposición de estar abierto para los demás cuando viaja? ¿O puede ser un viajero ermitaño, solitario, encerrado en sí mismo? Yo hago las dos cosas. Hay viajes en los que me ha sucedido
que por diversos motivos, no sé, no los podría explicar muy bien, en el que yo me he encerrado mucho, lo cual de repente no encaja con la labor que yo hago, porque yo voy a hacer una nota, voy a escribir, necesariamente tengo que contactarme con la gente para recabar información, pero lo hago lo mínimo posible y lo demás me sirve para reflexionar. Y en otras ocasiones en las situaciones son muy expansivos, ¿no? Entonces, como que varío. Creo que depende mucho de mi estado de ánimo y el momento y lo que me está dando el viaje en sí, ¿no? De repente son panoramas que me llevan a pensar más que a conversar y prefiero quedarme sentado en un sitio un buen rato mirando el paisaje a buscar conversación con alguien. Correcto. ¿No? Entonces varía mucho. 15 años viajando, muchos de ellos por el Perú. ¿Esto te ha confirmado que la gente es buena, Rolly? Eso es algo que yo siempre digo, ¿no? Siempre dicen los peruanos somos así, los peruanos somos asá, somos flojos, medios vagos, relajados, y yo después de haber viajado no creo que sea tanto así como se cree, ¿no? Yo sigo pensando que la mayoría de la gente es buena, por decirlo de una forma por naturaleza. La mayoría de la gente es buena, es solidaria, pero también hay que saber cómo llegarle, ¿no? Porque si tú vas con una actitud prepotente, con una actitud como que de repente vas de la capital y te crees que eres el que sabe todo, entonces la gente te va a mirar con respeto. Hay mucho limeño que viaja al interior queriendo ser el dueño del país, ¿no? Sí, hay mucha gente que dice que los peores viajeros son los limeños, ¿no? Ah, mira. Entonces, porque tienen ese trato de repente que se creen un poco superiores, ¿no? Entiendo. Entonces, o no están tan dispuestos de repente a compartir los temas culturales, a aprender los temas culturales, no son más cerrados. O buscan excesiva comodidad en lugares que no hay excesiva comodidad, porque no ha llegado todavía, digamos, el turismo en gran cantidad, ¿no? Entonces, por supuesto. Bueno, pero es que por un viajero eso tiene que ser muy claro antes de partir, ¿no es cierto? Uno tiene que saber muy bien a dónde está yendo y qué va a encontrar. Lógico, ¿no? Entonces, a veces hay un problema también con las agencias de viajes que no te pintan bien la cancha, por decirlo de cierta forma. Te entiendo. Entonces el viajero encuentra algo que no le habían dicho en la agencia y con justo derecho en ese caso, que está pagando un servicio, reclama, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso uno siempre debe estar dispuesto. El viaje parte del viaje es esa. Ver qué pasa, pues, ¿no? De repente no es las comodidades que tengo en mi casa, por eso también de repente he viajado, ¿no? Para descubrir cómo viven otros compatriotas en este caso, ¿no? Entonces, siempre hay que adaptarse, es un poco mi filosofía de viaje, hay que adaptarse a lo muy cómodo, al hotel 5 estrellas, como a dormir en un establo, que he pasado por mi trabajo, he pasado por las dos situaciones, y en las dos yo puedo decir que me he sentido bien. De acuerdo. En la medida de lo posible, ¿no? A un viaje le viene bien un huaico que te bloquea una carretera, una manifestación donde se cierran vías, una tormenta que te deja empapado hasta la última prenda de la mochila, digamos. ¿El viaje se enriquece con esas cosas? Es una molestia. Yo creo que depende de lo que estás haciendo en ese viaje. O sea, si estoy retornando y estoy muy apurado y sucede un ese tipo de cosas, yo me voy a molestar. Claro. Pero una lluvia, por ejemplo, de repente en una caminata, que en el momento tú dices qué fastidio, pero después cuando te pones a evocar ese momento, o cuando en mi caso ya tengo que contar la historia, ese es un material bastante rico. Claro. ¿No? De repente, como tú dices, una pequeña manifestación, pero que no te has quedado 3 días, ¿no? Te has quedado un par de horas de repente, ¿no? Es una anécdota. Es una anécdota, claro. Y después lo pintas como una anécdota, ¿no? Entonces hay cosas que en el momento te fastidian, pero que a la larga terminan siendo a veces hasta los recuerdos más presentes de ese viaje, ¿no? Y a mí eso de la lluvia y el granizo me ha pasado varias veces, ¿no? Y después a la hora de escribir mis notas, las notas yo creo que han salido mejores precisamente por ese tipo de detalles, ¿no? Dime un lugar del Perú donde te hayas quedado con la boca abierta, Rolly. En realidad son varios y siempre que me preguntan eso se me hace difícil, pero ahorita, por ejemplo, se me viene a la mente, cuando has hablado que me he quedado con la boca abierta, se me viene a la mente la zona de Noriau y Oscochas, que es más arriba de Lunahuaná, entre Lima y Junín, sí, cerca. Es un poco complicado el camino para llegar, pero ahora ya hay carretera, pero ahí hay unas cascadas, unas caídas de aguas que son realmente impresionantes, varias caídas de aguas del río Cañete, que yo no recuerdo haber visto un paisaje parecido acá en el Perú. Me puedo estar equivocando, no conozco todo el Perú porque el Perú es demasiado grande, pero lo que yo he visto, esas caídas de aguas que están cerca, pasar el pueblo de Huancayo, son impresionantes. Y el color del agua y todo lo demás, ¿no? Y la forma como está más o menos encañonada, porque hay los cerros y están las caídas de agua ahí abajo, tú la ves desde arriba, ¿no? Es una cosa impresionante, pero lugares hay varios montón, y miles, montón, por supuesto. Entonces, eso Dame es lo bonito. 2 destinos cercanos en Lima para visitar. En esta temporada de verano, mira, hay un destino que es bastante clásico, que casi todo el mundo va y que yo siempre recomiendo porque es cercano y no es muy caro, que es Lunahuaná, ¿no? Que es una experiencia que puede hacer deporte de aventura y todo lo demás, ¿no? Y yo recomendaría, ahora que estamos en playa, de repente la zona de Guarmey, en la costa de Ancash. Es una zona playera que va poca gente y es una zona playera bastante bonita. ¿De playas bonitas? Playas muy bonitas, que uno puede caminar, irse de una playa a la otra. Hay playas que parecen piscinas.
es interesante como para ir a ¿Y nadie las ha descubierto? Hay una, dentro de toda la costa de Guarmey hay una playa que es conocida, que es Tuquillo, pero todas las demás todavía son conocidas, pero no es el destino playero, pues la gente se va, digamos, más al norte, se va a Máncora, se va al sur, ¿no? Entonces, no hay todavía gran cantidad de gente, entonces vale la pena dar una escapada y caminar, ¿no? Lo que ha valido la pena, Rolly, es tenerte en el programa. Muchas gracias. Ha sido muy interesante tenerte con nosotros. RollyValdivia.com para quienes quieran leer tus textos. Así es, parte de mis textos y mis fotografías están en esa página, si no pueden buscar en Google y va a salir más cosas todavía. Fantástico. Escríbanle a Rolly además en la página web y cuéntenle de algún otro destino que quizás él no conozca, aunque no lo creo, lo dudo. Gracias, Rolly, encantado. Muchas gracias, hasta luego. Rolly Valdivia, viajero empedernido y periodista y fotógrafo y escritor de unas crónicas de viaje fantásticas. 4:59, nos vamos. Pero tengo menciones. Rapidito, se viene un seminario internacional CMMI for Service y herramientas para su implementación el 23 de marzo. Hay una diplomatura en gerencia de proyectos y calidad. Va el 13 de marzo, ya no queda mucho tiempo. Curso de especialización, calidad en el servicio al cliente, va el 20 de marzo. Y la diplomatura Lean Six Sigma Green Belt, que comienza el 31 de marzo. Ya lo sabe, esto en la Universidad Católica, en el Instituto para la Calidad. 5 de la tarde. Nos vemos el próximo miércoles. Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad.